Buen día, queridos educantes. Vamos a revisar una materia que en sí yo no impartí. Sin embargo, para que ustedes no se queden sin la revisión, se me solicitó que apoyara con esta revisión de examen. Para esto es necesario que ustedes tengan a la mano sus apuntes, sus tareas, evidentemente el examen y la hoja de respuesta. Vamos a iniciar con esta revisión. Les agradezco de antemano su paciencia y su disciplina para estudiar. Primera pregunta. Nos pide que evaluemos tres situaciones hipotéticas de riesgo relacionadas para adquirir un virus que fue uno de los virus más famosos y que se catalogó como una pandemia. Hablamos del virus del SIDA, que fue catalogado como un virus que se obtenía o que se contagiaba por medio de transmisión sexual o vía sanguínea. Al ser catalogado como un virus pandémico, vino con ello una serie de mitos que nada tenían que ver con los hechos científicos. Entonces, un modo de evaluar qué tan informada está una sociedad es a través de qué tan eh, eficientes fueron algunas campañas para saber detectar hechos científicos y mitos. Entonces, vemos con las características del virus. La primera situación es la que te pone en mayor riesgo. La segunda y la tercera, en países civilizados, sabría que no hay ningún problema ya sea en donar sangre en un centro donde se utilizan materiales nuevos y que se abren frente a tus ojos. Y la otra es que es tomar un vaso de agua que fue utilizado por alguien que portaba el virus. Entonces la respuesta correcta es la E. Siguiente pregunta, nos dice, ¿qué tipo de maltrato ocurre cuando una persona utiliza su cuerpo, un arma u otro objeto contra una persona para someterla? Evidentemente todas estas son cualidades físicas. La respuesta correcta sería la A. Luego nos viene una pregunta que es de evaluación conceptual. Hay que distinguir los conceptos y el tipo de discriminación. Hay que tener claro qué es una discriminación. Ernesto y sus amigos no quieren juntarse en el recreo con Sebastián y sus compañeros porque dicen que son morenos, judíos y pobres. Recuerden que discriminación es un modo de apartar a la gente, de mantener una distancia negativa en aspectos sumamente negativos, o implicarle una serie de deficiencias simplemente por alguna característica física, racial e incluso religiosa o económica. Aquí nos hablan primero de que son morenos, eso es una característica física, que son judíos, eso es una característica del espíritu o de la razón, es decir, ellos tienen esa fe, y que son pobres, eso es una situación económica, entonces tenemos que la respuesta correcta es la E. Y la pregunta número 4, de acuerdo con los principios democráticos, ¿quiénes deben gobernar? Democracia viene de demos, que es el pueblo o la mayoría, y kratos, que es poder. Entonces, en este sentido, la etimología misma nos dice que son las mayorías, que en el sentido de México es una mayoría representativa. Es decir, se ve representados a través de senadores, diputados, incluso el presidente y varios cargos que se eligen mediante la representación de la opinión de las mayorías. Número 5. Una de las funciones del Poder Ejecutivo y representado por el Presidente de la República es, tenemos una serie de características que tenemos que evaluar. Elaborar leyes es una es una potestad del Poder Legislativo, las dos cámaras, aprobar los ingresos y los gastos del gobierno. Esto se hace en conjunto, los dos poderes, principalmente el legislativo y ejecutivo. Administrar la justicia, eso le corresponde al Poder Judicial. Organizar las elecciones, en el caso de México, lo hace un instituto nacional, que es el Instituto Nacional Electoral. En este caso, lo que es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo es la opción A, disponer del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para la seguridad del país.
Actualmente se tendría que incluir a la Guardia Nacional. Guardia Nacional, perdón. 6. Facultad de externar nuestras ideas en forma oral o escrita sin más limitaciones que el respeto a los derechos de terceros. Se le conoce como libertad de... La respuesta correcta sería expresión y de imprenta. Pregunta número 7. Mi profesor dice que la ética no debe orientarse hacia la religión. Esto es un ejemplo de una postura. En este sentido, sería una postura laica, porque sabemos que el artículo 3 de la Constitución nos pide que la educación sea laica. Entonces, cuando se habla de cívica y ética, se hablan de valores que están integrados en la nación, pero que no están relacionados necesariamente con alguna religión. Pregunta número 8. Para garantizar la transparencia en los procesos electorales en las mesas directivas de Castilla, están conformadas por, y aquí sería un presidente, un secretario y escrutadores. Recuerden que todos estos deben ser ciudadanos, no pueden ser representantes de los partidos políticos. Siguiente, un ejemplo de soberanía es, soberanía tiene que ver con el poder o con la obtención del poder. La que nos habla de esa cuestión es la opción A. Número 10. En una elección democrática, el voto debe ser libre, secreto y directo, que esto está estipulado en el artículo 41 de la Constitución mexicana. A continuación nos aparece un texto. El ciudadano K era un prominente hombre de negocios que obtuvo todo lo materialmente posible, como casas, autos, joyas, sirvientes, etc. A ello se dedicó gran parte de su vida basado en la sobreexplotación de los recursos naturales de su comunidad, que logró estafando y engañando a muchos vecinos y amigos. El ciudadano K, al obtener su fortuna, de esta forma actuó, evidentemente ilegalmente, y a lo que se refiere es que el ciudadano K olvidó sus obligaciones con respecto a la ley, que es el respeto principalmente. Muy seguramente esto es una referencia al Ciudadano Kane, que es una muy buena película. Pasemos a la siguiente. Aspectos de la negociación. Nos pide que evaluemos cuáles son los mejores aspectos de la negociación. Normalmente este tipo de preguntas suelen ocasionarles muchos conflictos, porque dicen, sí, en una negociación tienes que defender tu punto de vista. Sin embargo, no es el mejor modo de aproximarse. Consideren que muchos de los conflictos, por ejemplo, que pasaban en muchos lugares y que demostraban que no era una negociación, es cuando una persona dice, yo sé que yo tengo la razón, ¿por qué te voy a escuchar? Esto pasaba en Francia en 1968, los conflictos, eh, en las manifestaciones de los estudiantes decían, yo tengo toda la razón. Esa no es una actitud de negociación. Cuando tú te posicionas en un punto sin escuchar a los demás, eso no es una negociación. Entonces, el primer punto tiene que ser escuchar y ser escuchado. El segundo punto tiene que ser tolerar las diferentes ideas. Y el cuarto punto, voluntad para establecer compromisos. La respuesta correcta, por ende, es el inciso B. Pregunta número 13. Nos piden que evaluemos quiénes forman parte en las casillas durante los procesos electorales. Ya lo vimos, la respuesta correcta es un presidente, un secretario y escrutadores. Pregunta número 14. Es un límite de la libertad de imprenta. El respeto a la vida privada. Que en este caso hay excepciones. Por ejemplo, hablar de la salud del presidente es un aspecto de interés nacional. Y aunque pertenece al ámbito privado, cuando se refiere a la salud de algún funcionario que tenga que ver directamente con su desempeño en una función, este, eh, esta limitación desvanece debido a la importancia del interés nacional.
Pregunta número 15. Esta es una pregunta que nos pide que evaluemos nuevamente un tipo de maltrato. Actitudes y comportamientos. Dice, tipo de maltrato que se presenta cuando una persona emplea actitudes y comportamientos con la intención de devaluar, abandonar, amenazar, prohibir o intimidar a otro u otros miembros de su familia. En este caso, psicoemocional sería la respuesta correcta. Pregunta número 16. Nos piden que determinemos cuál es el valor que nos permite aceptar formas de pensar y comportamientos diferentes de los nuestros. En ese sentido, la respuesta correcta es la tolerancia. Pregunta número 17. Son valores que sustentan la convivencia social. La respuesta sería el respeto y el altruismo, solidaridad y amistad, tolerancia y cooperación. Entonces, que tenemos que es 1, 4 y 6, que sería la respuesta correcta B. Nuestras tradiciones, costumbres, símbolos y aspiraciones comunes se representan y reafirman a través del nacionalismo. Pregunta número 19. De acuerdo con el derecho internacional, los jóvenes tienen derecho a... Aquí lo que hay que evaluar es qué tipo de derecho es el que se nos está hablando. ¿Cuáles son los alcances? Si nos están hablando de un asunto internacional, debe ser algo demasiado global. Algo que pida que tenga cierta universalidad. En este sentido, de las opciones que se nos presentan, la única que cumple con esa característica es el inciso E. Pregunta número 20. Nos piden que evaluemos estas situaciones hipotéticas en las cuales hay que ver el riesgo. Es una pregunta que ya vimos. Sabemos que la primera es la que tiene alto riesgo. La segunda y la tercera son sin riesgo. Por ende, la respuesta correcta es la E. Pregunta número 21. Nos pide que evaluemos el tipo de maltrato a través de una serie de características que nos enlistan. Todas estas características son de índole físico. La respuesta es A. Y después viene una pregunta donde necesitamos claridad en los conceptos. De todos los hombres y mujeres, sin importar su edad ni condición social, raza o religión y cultura, tienen y deben de disfrutar de los derechos humanos porque estos tienen la característica de ser universales. Si nosotros tenemos en claro lo que es universal, ya con esto podemos resolver correctamente esta pregunta. Pregunta número 23. Es la colaboración de todos la suma de esfuerzos que permite lograr objetivos propuestos. Hablan de una generalidad con un fin en común. Esto se llama cooperación. Pregunta número 24. México es una república representativa. Esto significa que los mexicanos eligen a sus gobernantes mediante el voto. La respuesta correcta es C. Recuerden que este problema o este aspecto de las democracias representativas lo vimos con Rousseau en el caso de historia. Y Rousseau nos dice que pues sería un absurdo pensar que toda la población va a ser quien legisle, quien haga leyes. Tiene que haber representantes de todas estas voluntades, de estas mayorías, y en ellos se van a representar los deseos de la mayoría. En México elegimos al presidente, elegimos a los senadores, a los diputados, delegados. Ellos son representación de nuestras opiniones y de nuestros intereses. Pregunta número 25. En una escuela pública, un maestro es sancionado por las autoridades educativas por impartir clases de religión a sus alumnos. ¿En qué se fundamenta la sanción? Aquí se está hablando específicamente de una cuestión de educación, que esto se les reitera como una garantía individual que principalmente se ve representada en el artículo 3 de la Constitución mexicana, en la cual señala justamente
que la educación debe ser laica. También esto se debe a que México tiene un pasado en donde los ministros religiosos controlaban y eran los principales educadores del país. Pregunta número 26. ¿Cuál es un ejemplo de soberanía? Es lo que nos está cuestionando. La respuesta correcta es la A, que es una pregunta que ya habíamos visto con anterioridad. Pregunta número 27. El Teletón que anualmente organizan diversas televisoras es un ejemplo de que los medios de comunicación pueden cumplir con una. Y tenemos una serie de acciones que tenemos que evaluar. Responsabilidad política como tal, no. Los medios, su responsabilidad es comunicar con veracidad. Una función social, sí, esa es la respuesta correcta. Una acción legal lo es en tanto que se limita o se establece dentro de los límites de la ley. Conciencia cívica también lo es. Sin embargo, la que mejor responde es función social, porque es la que representa una de las obligaciones que no todos los medios tratan de cumplir, que es tratar de dar algo positivo a las personas. En este caso, los niños con alguna con una minusvalía o con algún problema, incluso tan fuerte como es el cáncer, en algunas comunidades estaban olvidadas y el Teletón señaló eso. Decía Germán Deza que el Teletón es una de las instituciones más nobles que existe y por eso los mexicanos estaban tan apurados por destruirla. Bueno, eso decía el buen Charro Negro. Pregunta número 28. ¿Cuál de los siguientes casos solo al interesado le compete tomar la decisión? Aquí la respuesta correcta estamos en elegir la pareja con la cual contraerá el matrimonio. Evidentemente que tengas el visto bueno de la pareja que eliges, pero es una decisión personal. Pero aquí, en este ejemplo en específico, nos relaciona con la decisión de otra persona. No puede ser unilateral. Tiene que ser, en este sentido, tiene que ser una decisión de pareja. Pregunta número 29. Saúl desea ingresar al Instituto Politécnico Nacional para estudiar ingeniería. Sin embargo, su papá, sin avisarle, lo inscribe en el heroico colegio militar donde le asignan la carrera de médico. Saúl está inconforme, pero no externa su opinión ante este hecho. Existe una falta de, en este caso, de diálogo. Esa es la respuesta correcta, porque es importante que dentro de dentro de la estructura de una familia y de los valores que están dentro de esta elemento básico de toda ciudad, es necesario que se externen los deseos y preocupaciones de cada uno de los involucrados. ¿Por qué es importante esto? Porque las decisiones tienen que ser integrales. Por supuesto que cada individuo tiene su estructura y sus bases. Sin embargo, también al crecer dentro de una familia se van integrando ciertos valores, de los cuales no está de más que se hablen y compartan las cosas en las cuales no están de acuerdo. Y a partir de ahí llegar a una opinión, pero esto se debe principalmente a que las familias son el elemento más simple de organización que tienen las ciudades. Número 30. ¿Cuál de los siguientes es un enunciado convencional? La respuesta correcta es A. Ayudar a un amigo. Hay que entender que es convencional, que es algo que es una opinión abundante, es una opinión que mucha gente opina, puede ser hasta un dicho. Cumplir con el pago de impuestos no es una opinión, es una obligación de todas las personas físicas y morales.
Obtener un certificado de secundaria es un derecho y una obligación, en tanto que en México la educación es gratuita y obligatoria. Y proporcionar educación a los hijos, esto es un derecho de todos los niños. Todos los niños tienen derecho a la educación. Entonces, esto no está sometido al juicio de alguien, sino que es una obligación. La única que en este caso nos habla de algo que es una opinión generalizada, pero no una ley y no una obligación, es la A, ayudar a un amigo. La pregunta número 31 es una pregunta que ya vimos con anterioridad y sabemos que la respuesta correcta es la B. Pregunta número 32. Cuando se lleva a cabo una actividad sexual entre dos personas sin aceptación de una de ellas, tiene lugar en este caso, es B, abuso. La diferencia entre acoso y abuso es un problema que hoy en día es muy actual. El abuso ya es cuando se traspasa una frontera que parece invisible, que es la del contacto. Es cuando ya hay una interacción física no deseada, que no necesariamente se refiere a la relación sexual, y sin embargo, a diferencia del acoso, que puede ser bastante más amplio, como puede ser hoy en día está bastante castigado el decir algún piropo en la calle, o alguna sandez que incomode a las personas. Esto se debe a la gran inseguridad que se palpita en las calles y que principalmente se enfoca en los grupos más vulnerables, que son las mujeres, los niños y los ancianos. Pregunta número 33. ¿El ayuntamiento es nombrado o electo por? En este caso, la respuesta correcta es la letra D. Los ciudadanos que habitan el municipio. El ayuntamiento es todo el aparato administrativo que configura toda la administración política del municipio. Van desde los regidores, desde la tesorería, todos los aspectos administrativos de un municipio se ven en el ayuntamiento, es todo su cuerpo administrativo. Pregunta número 34. En una democracia, el método que permite resolver las diferencias en la toma de decisiones se fundamenta en el principio de mayoría. Es decir, se respetan las mayorías en el caso de que se estén discutiendo alguna medida, pero donde no se discuten son en los derechos. En los derechos lo que se tiene que avalar es el respeto al derecho, no si la mayoría piensa de determinada forma o de una forma específica. Pregunta número 35. Si el Distrito Federal, en este caso sería la Ciudad de México, se desea modificar el Código Penal, ¿a qué autoridad le corresponde hacerlo? A los representantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que anteriormente era la del Distrito Federal. Incluso ya se tiene una constitución, que eso es algo que no tenía o no conformaba el Distrito Federal, no tenía su constitución propia. Pregunta número 36. La sexualidad está constituida por elementos biológicos, psicológicos y sociales. ¿A qué se refiere esto? Tendremos que encontrar que hay ciertos aspectos de la sexualidad que están ligados claramente con la biología. Evidentemente tiene que ver con la situación emocional y todos los aspectos de la psique que miden los psicólogos, y por supuesto de algunas convenciones sociales.
que estas han ido cambiando y son las más volátiles. Pregunta número 37. ¿Cuál de los siguientes hechos representa la violencia emocional? Es decir, una violencia que no es física. En este caso, la única que no representa una situación física es el inciso D, amenazas. 38. Elementos que caracterizan a la libertad. Tener capacidad de elección, actuar sin obedecer normas o leyes, actuar bajo la voluntad de otro, actuar con responsabilidad, hacer lo que uno quiera y actuar sin coacción. La respuesta correcta es el inciso C, que nos da la opción 1, 4 y 6, que sería tener capacidad de elección. Para poder actuar, primero se tiene que estar cierto que una persona decidió, es decir, no podríamos decir que cuando nos pegan en la rodilla y se mueve como un acto reflejo, eso es una representación de la libertad, ¿no? Tiene que haber una proyección de posibles resultados, una elección, y que ésta se ve a través de la voluntad. El cuarto punto es actuar con responsabilidad, es decir, dentro de la proyección nosotros vemos qué tan probable o qué tan factible es que lastimemos a alguien o si es benéfico, todos estos aspectos que están integrados en las características de la elección ética. Y finalmente, la 6, actuar sin coacción, es decir, sin que nos sintamos obligados por alguien más o por alguna presión externa. El artículo 39 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Hace algunos meses se entabló una discusión porque una periodista señaló que ella también era pueblo. Había algunos que utilizaban que la definición de pueblo de algunos pensadores, principalmente cercanos al socialismo científico, que decían que el pueblo es aquel que ha sido siempre desvalido y maltratado, aquel que siempre ha sido ignorado, no ningún tipo de élite. Sin embargo, a la letra, a lo que dice el artículo 39, se refiere a todos los ciudadanos que conforman parte del país, que no necesariamente tienen que pertenecer a ningún partido y justamente porque no pertenecen a la administración ni a ninguna fuerza política. Entonces todos ellos forman parte del pueblo. El asunto es que es un concepto tan abstracto que es tan fácil de manipular. Pregunta número 40. Por decisión del pueblo mexicano, en pleno ejercicio en este caso, su soberanía, México es una república democrática, representativa y federal. 41. Nombre del cuerpo jurídico y político integrado por el conjunto de personas que habitan un determinado territorio y obedecen a una autoridad común. Esta es una pregunta que tenemos que evaluar, porque hay muchas definiciones que parecen que son... Más bien, tenemos muchas opciones que se parecen: patria, estado, país, nación y sociedad. Pero nos están hablando de un cuerpo jurídico. La patria se entiende como una especie de sentimiento, de pertenencia. Incluso la etimología es la tierra del padre como tal. Entonces, esta no hace referencia al cuerpo jurídico. El Estado sí. País como tal habla de una una generalidad de la cual, por ejemplo, no pertenecen de manera activa, por ejemplo, la sociedad.
y por eso ahí se separan las definiciones. Nación, de igual manera, la nación incluye cada uno de los elementos de lo que integran integran a un país, y sociedad igual, es solamente un elemento. Sin embargo, la única que cumple con la definición de cuerpo jurídico es Estado. Pregunta número 42. La sanción en la norma moral proviene de, en este caso sería la sociedad, porque se está entendiendo a la moralidad como algo que no hay una ley que te obligue a seguirla, que no es del todo cierto. Si hay leyes morales que están avaladas con reglamentos. Por ejemplo, el ceder los lugares reservados, o más bien mantenerlos como reservados, proviene de una ley moral, pero que se avala en un reglamento, en el transporte público, pero que no está en una ley como tal. Pregunta 43. ¿Quiénes integran el ayuntamiento? En este caso tenemos la respuesta correcta, es el presidente municipal, los regidores y los síndicos. Pregunta número 44. Las mesas directivas de casilla en los procesos electorales están conformadas por, esto ya lo vimos, es presidente, un secretario y escrutadores. Pregunta número 45. Un rasgo de civilidad radica en, la respuesta correcta es C. Aprender a tomar acuerdos y respetarlos. Recuerden que esta materia de cívica y ética nos habla de en un sentido, las responsabilidades cívicas, que es decir, las responsabilidades que adquirimos como ciudadanos, y las cuestiones éticas, que son las que conforman el carácter de los hombres, las decisiones que están relacionadas con el bien y con el mal. Varias de estas opciones, si se dan cuenta, solamente están vinculadas con el individuo. Sin embargo, el ser humano es tan social como individual. Parece una contrariedad, pero la cívica y la ética son la superación de esa contrariedad, es decir, es la que nos muestra los aspectos en los cuales se mantiene el equilibrio de la individualidad de la persona y también sus obligaciones sociales. Pregunta número 46. Precepto dictado por la autoridad en que se mandan y prohíben una conducta buscando la justicia y el bien de los gobernados. La respuesta correcta es A. Leyes. La finalidad de una ley es el bien común, o mantener un equilibrio con lo que se entiende como por el bien común. En esto pues hay una parte del derecho que es el derecho positivo, y el otro que es el derecho natural. Uno es que tiene que ver directamente con su aplicabilidad en una sociedad específica, y el otro de elementos que se entienden como naturales a la razón, naturales al derecho. Por ejemplo, el respeto a la vida se entiende que es un derecho natural. Pregunta número 47. Es el respeto y reconocimiento de la libertad que otros tienen para actuar y opinar y decidir, aunque no estemos de acuerdo. La respuesta correcta es C. Tolerancia. Y a continuación nos viene un texto que hay que analizar. Es una situación en la cual nos piden que evaluemos derechos y obligaciones de cada uno de los involucrados en este proceso. Abarca de la pregunta 48 hasta la pregunta 50. Y nos pregunta, la persona que actúa con un sentido de ilegalidad es A. José, porque parte de sus obligaciones como alguien que ofrece un
bien para alquilarse es que este bien inmueble tenga las condiciones mínimas. Y él está desatendiendo sus obligaciones. Dice, en esta situación, quien no ha actuado con responsabilidad es nuevamente José. ¿Por qué? Porque no está respondiendo por los problemas que tiene su bien inmueble. Sí. Preguntas número 50. En la familia donde existen comunicación entre sus integrantes, algunas de las decisiones las toman por mayoría y tratan que las normas se cumplan más por convicción que por imposición. Es decir, esta es una familia democrática. Pregunta número 51. Es el valor de respetar las verdades de los otros aún sin estar de acuerdo con ellos. Esto es la tolerancia. Aunque pues bueno, la cuestión de hablar de las verdades, pues la verdad es universal. Entonces, más bien aquí lo más correcto sería las opiniones, los deseos de otras personas. Podría haber sido otro término menos tan, menos científico, para ver que esto no es contingente como tal. Pregunta 52. Somos individuos únicos e irrepetibles. La expresión anterior se refiere al concepto de. La respuesta correcta es personalidad. Personalidad es una etimología que viene de persona, que algunos sitúan la etimología en la máscara que utilizaban antiguamente los actores en el teatro griego y romano. Sin embargo, la verdadera etimología no es esta máscara, sino lo que significa, que es personare, que es por lo que suena. Y en estos sentidos lo que tiene voz. En ese aspecto, aquellas cosas que caracterizan nuestra voz es lo que está relacionado con la personalidad. Y a continuación viene un texto que hay que leer. Pregunta número 53. El funcionamiento no conflictivo de un grupo social requiere que sus integrantes sean responsables en cuanto que cada individuo tiene el deber de contribuir al bien común. Que dice, este deber a veces se traduce en obligaciones de carácter jurídico, como por ejemplo pagar impuestos. Pero otras veces se trata de obligaciones morales no impuestas por la ley, sino sujetas a la conciencia ética del individuo, por ejemplo, colaborar con la limpieza de la colonia. La respuesta correcta sería la C. 54. Significa responder quién soy y qué puedo ser y cuál es mi género y mi imagen corporal. Esto es parte de la independencia, intelecto, identidad, intimidad e integridad. Entonces la respuesta correcta es C, identidad. ¿Cuál de los siguientes enunciados contienen formas de maltrato psicoemocional? Al decir psicoemocional, tienen que ser aspectos que no sean físicos. Entonces tenemos que es agredir con el cuerpo, no. Amenazar con golpear, sí. Agredir verbalmente, sí. Y finalmente manipular los actos. Entonces 2, 3 y 5, que sería la respuesta correcta, la D. 56. La sociedad está formada por una variedad de individuos que tenemos características e intereses particulares y diferentes. Esta característica la denominamos como diversidad. Al hablar de sociedad formada por variedad, esto es un sinónimo o definición de diversidad. ¿Cuál es la democracia en la que el pueblo elige a personas para que en su nombre gobiernen? La democracia representativa.
Pregunta número 58. Ley fundamental que rige la vida del pueblo mexicano. En este caso es la Constitución política. Ahorita hay una controversia legal con respecto a una ley que se aprobó en mayo por parte del Congreso Local de Puebla, en la cual, dentro de las muchas cosas que dicen, por ejemplo, señalan que las escuelas privadas ya no tienen derecho a aumentar las colegiaturas, porque va en contra de los principios de la gratuidad de la educación, ¿no? Sin embargo, ya esto como tal es una controversia constitucional, porque los dueños de las escuelas privadas lo que están diciendo es que eh, yo estoy ofreciendo un servicio adicional al del Estado. El Estado tiene que garantizar la educación pública y gratuita, pero yo estoy dando un extra. Y como tal, tú me estás quitando un derecho, que es la administración propia de mi negocio. Por su parte, el Estado le dice, en este caso el Estado de Puebla dice, sí, pero es más importante el derecho a la educación. Entonces lo que va a entrar en conflicto son estas dos posturas. Van a evaluarse si no se le está faltando el apego a la Constitución. Y lo que van a hacer los especialistas es determinar quién tiene razón. Esto para mostrar que hay a veces discrepancias entre las mismas leyes y los reglamentos. Y sin embargo, el que se sirve como el, el paradigma o el más importante de todos es la Constitución. Pregunta número 59. Forma de participación política que consiste en consultar a los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones de gobiernos. Tiene que ver con actos o decisiones de gobiernos. Dentro de la página de gobernación aparece lo que es un referéndum. Nos dicen que es únicamente y exclusivamente por si el Estado decide quitar una ley y si esta ley es de interés nacional. Entonces se puede hacer un referéndum para mantener o desaparecer esa ley. Entonces referéndum no es audiencia pública, se abre a opiniones, no para mostrar aprobación o desaprobación o rechazo. Las elecciones son lineamientos legales para la transición de poderes que normalmente se da en ciertos tiempos específicos. Estamos hablando de las elecciones municipales, estatales, presidenciales, lo que guste. Y tenemos iniciativa popular, que esto es únicamente una opinión generalizada que alguien puede llevar como un proyecto de ley. La respuesta correcta es A, plebiscito. Las normas jurídicas son generales y obligatorias. Están por encima de las normas naturales, en el sentido de que las normas naturales normalmente no están escritas y las jurídicas sí tienen una serie de lineamientos y seguimientos que se deben de llevar. 61. Si en una relación social se da que se le da a cada quien lo que corresponde, se practica el valor de. La respuesta correcta es C, justicia. Este es uno de los conflictos más fuertes de una definición como la justicia. Es una virtud práctica y teórica. Determinar qué le pertenece a quién, bajo qué criterio, bajo qué aspectos. Eso es lo más complicado de la justicia. Número 62. Para evitar el uso de la fuerza física, moral o militar en la búsqueda de resolver un conflicto, recurrimos a la B, negociación. Segregación es separar, confrontación es buscar un enfrentamiento, la exclusión es rechazar y la reflexión es únicamente plegarse sobre sí mismo. Número 63. Una persona que tiene autoestima sólida posee las siguientes características. Establece relaciones honestas y sinceras porque está segura de lo que es. Sabe dialogar y escuchar y
tiene seguridad y confianza en sí mismo. La respuesta correcta sería 1, 3 y 6. Que la respuesta correcta sería A. Pregunta 64. Es una que ya vimos con anterioridad y nos preguntan, ¿cuál de los siguientes enunciados contienen formas de maltrato psicoemocional? Y ya habíamos visto que la respuesta correcta es el inciso D. Pregunta número 65. ¿Cuál de los siguientes proverbios se refiere a la tolerancia? La respuesta correcta es C. Como tal, no es un proverbio, sino es alguna expresión que podemos encontrar en el mundo o en la vida cotidiana. Dice lo siguiente: cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán, me basta con saber que es un ser humano. Es un ejemplo de tolerancia porque lo que se está resaltando es aquello que garantiza que cualquier persona se puede expresar, que cualquier persona puede mostrar sus cualidades independientemente de las características físicas, religiosas o incluso convicciones personales, pero siempre en el límite del respeto a terceros. Pregunta número 66. ¿Cuál es la democracia en la que el pueblo elige a personas para que en su nombre gobiernen? Este es un tema recurrente y vimos que es la democracia representativa. Pregunta número 67. Se refiere a la formación y orientación que se recibe para actuar como ciudadano libre y responsable, capaz de vivir una democracia y de promover valores. La respuesta correcta es el civismo. Recuerden que independientemente de las leyes que castigan o que señalan algún mal comportamiento, el civismo es lo que trata de impedir que lleguemos a la coerción o al castigo físico o a la privación de libertad, porque apela a aspectos sumamente importantes de los seres humanos, como son el diálogo, la comprensión, la tolerancia, y por eso es tan importante. Como tal, por ejemplo, tirar una basura en la calle, es decir, un sobre una bolsa de papas o algo así, difícilmente los van a arrestar, pero uno trata de evitar ese tipo de comportamientos porque se entiende que la limpieza es un valor que debe estar presente dentro de la sociedad, porque a todos nos beneficia. Eso es lo importante del civismo, que nos recuerda que no hay necesidad de llegar a aspectos violentos o coercitivos. Pregunta número 68. ¿Cuál de las siguientes autoridades es elegida a través del voto popular? Los magistrados, secretarios de Estado, gobierno del Estado, juez de lo familiar, ministerio público. La respuesta correcta es el gobernador del Estado. La mayoría de los puestos anteriores que se mencionaron son o se eligen dentro del mismo poder, como son los magistrados de justicia, o se pidan ciertos requerimientos o especialidades para desempeñarlos. Pregunta número 69. ¿Cómo está formado el Estado mexicano? Nos están pidiendo una estructura de Estado. Por esto hay que apelar a lo que sabemos de los poderes. Los poderes en México están divididos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Es la respuesta correcta. Pregunta número 70. Promover ascensos de puestos considerando las capacidades, habilidades y aptitudes de los trabajadores fortalece el valor de la justicia. Bueno, eso era tiempos anteriores a la búsqueda de la inclusión. Ya ahora no solamente son esos factores, sino también se tiene que ver la representación de algunos de algunos sectores que se cree o se ha considerado que han sido relegados injustamente, como son los indígenas, como son las mujeres. Entonces, dentro de este concepto, pues habría que actualizarlo a lo que actualmente se entiende. Sin embargo, pues la respuesta correcta sería A, justicia.
Pregunta número 71. Las inundaciones de agosto de 1998 que sufrieron algunas entidades en el sureste de México ocasionaron severos daños económicos, materiales y pérdidas humanas. No obstante, la población en general se volcó materialmente aportando cargamentos de ayuda, mostrando con ello un profundo sentido de solidaridad. Esa es una de las características quizás más nobles del pueblo mexicano, que ante adversidades o grandes adversidades son muy generosos y son solidarios y sobre todo la mayoría de las veces más eficientes que el mismo gobierno. Sin embargo, pues se tendrá que evaluar por qué a pesar de esa situación hemos tenido los gobiernos que hemos tenido. Pregunta número 72. Lee lo siguiente. México está formado por estados libres y soberanos unidos por una constitución que rige al país entero. El párrafo anterior se refiere a que México es una república federal. Eso lo que implica es que a pesar de que los gobernadores sean electos por los habitantes de su estado, reciben un presupuesto de la federación y a partir de ahí ellos tienen que usarlo y también dar cuenta de qué es lo que hicieron con todos esos recursos. Pregunta número 73. Elige la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. La Constitución Política establece las bases de la organización política de los Estados Unidos mexicanos, así como los derechos fundamentales de sus habitantes. La respuesta correcta es D, porque la Constitución es la Carta Magna, es quien establece todos los derechos y todas las obligaciones a las cuales están sujetos ciudadanos, autoridades, todos y cada uno de sus miembros. Pregunta número 74. Las normas jurídicas representan un conjunto de reglamentos que garantizan el orden social y la convivencia pacífica de los individuos. Son de observancia obligatoria independientemente de las decisiones individuales. ¿Qué implica esto? Que la ley jurídica o las normas jurídicas ya son lineamientos sobre los cuales están establecidos derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de una sociedad. Por eso se tienen que observar y son obligatorias. No hay excepciones, evidentemente, en teoría. Reactivo número 75. Nos pide lo siguiente. Relaciona los cambios físicos, afectivos, sociales con las situaciones que se representan durante la adolescencia. Nos aparecen 3 cambios y 5 situaciones. Esto implica que hay 2 situaciones que sobran. La primera sería la A, que dice que el adolescente es un motor de cambio. Este enunciado es tautológico, no dice nada en sí. La siguiente opción que está de más es el inciso D, la búsqueda y logro de una identidad personal. Recordemos que todo ser humano tiene derecho a una identidad y esto está estipulado en los derechos humanos, que normalmente esta identidad la heredamos directamente de nuestros padres, como son los apellidos y el nombre. Sin embargo, también está esta disposición de que la identidad es algo que se va forjando con el tiempo. Esta es una disposición filosófica y psicológica, pero como ustedes ven, no está ligado necesariamente a la adolescencia. Por eso sobra. La respuesta correcta sería la letra D. Tenemos que el primer cambio, el cambio físico, sería el inciso E, la manifestación de un crecimiento corporal, así como de talla y peso. Ustedes pueden notar cómo cambió su apetito de la primaria a la secundaria. En la mayoría de los casos se modifica de una manera muy clara. El segundo cambio, el afectivo, que estaría con el inciso B, que es el establecimiento de relaciones amorosas reales o virtuales.
Al poner la palabra virtuales no es que los estén troleando, no se refiere a mostrar como el modo en que idealizan. Yo creo que más bien tiene que ver con la intensidad en la cual se dan estos nuevos sentimientos en los jóvenes. Decía Aristóteles que el primer amor es el más importante, por eso es tan importante que sea bello, en el sentido aristotélico, que sea un amor cercano a la belleza y a la virtud, porque ese va a ser nuestro paradigma o nuestro modelo con el cual vamos a comparar todo. En la adolescencia, los jóvenes suelen considerar que el amor y las amistades que tienen son definitivas, y son pocos los casos cuando realmente se da así. De hecho, son aquellas que nos alcanzan que nos ayudan a madurar. Lo más común es considerar durante la adolescencia que el primer amor es definitivo, es permanente, es absoluto. Y no es así, no siempre. De hecho, es muy complicado que sea así, porque tenemos que luchar contra nuestros propios egoísmos y aprender a madurar y sobre todo a interactuar con personas que no necesariamente están ligados a nosotros. La tercera opción es la social, que es la opción C, la búsqueda de autonomía y disminución de la dependencia familiar. En las familias nucleares, esto es uno de los aspectos que más fricciones generan, de los más ásperos, de los más álgidos. ¿Por qué? Porque la dinámica de estas familias es que todo lo hacen en conjunto. El niño siempre es muy codependiente de los padres. Y en la adolescencia se da este cambio. Recuerden que adolescencia no tiene que ver con adolecer, como algunas etimologías falsas quieren agregarle la palabra, sino significa crecer. Y el adolescente es alguien que está creciendo y tiene que evaluar qué aspectos pertenecen a su personalidad y qué aspectos son heredados, qué gustos son propios de él y qué gustos son heredados por su familia. Y en este tipo de familias, el pedir un espacio o poner distancia se ve como una agresión y se considera al adolescente como alguien que está en un permanente estado pasivo-agresivo. El mejor modo para llevar esto es el diálogo, por supuesto en la medida que es posible. Pero a esto se refiere. Estos son los cambios en los cuales está hablando el texto. Reactivo número 76. Si durante la aprehensión la policía judicial de una entidad federativa agrede o priva de su libertad a personas ajenas a los hechos, éstas podrán acudir para denunciar la violación de sus derechos a la opción correcta es el inciso B, Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El artículo 102 constitucional, en su apartado B, habla de las prerrogativas o de las funciones que debe tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y para que esta comisión entre en acción, debe de ser una autoridad local, no pueden ser autoridades federales. Y la comisión estatal puede ceder el caso o la revisión de su investigación a la Comisión Nacional cuando se vuelve de carácter, cuando se vuelve de interés nacional. Entonces, puede ceder su investigación a la Comisión Nacional. El término correcto es que cede su competencia para que no haya dos procesos abiertos. Esto sería como se lo establece la ley. Pregunta número 77. Una forma de participación democrática por excelencia es la emisión libre del voto. En México tenemos
una participación habitualmente en las elecciones debajo del 50%, salvo honrosas excepciones. Y eso que es una de las herramientas más importantes de la democracia. Hoy en día se debate qué tan responsable soy yo al darle mi voto a una persona. Es decir, si yo le doy a tal diputado o a tal presidente mi voto, qué tan responsable soy de las acciones que él haga. Esto es una discusión estéril, porque al ser una democracia representativa, evidentemente tenemos obligaciones, pero también estamos limitados de opciones. E incluso para las fechas en las cuales se redactaron algunas de las leyes con respecto a la participación, tardaron muchísimo tiempo en abrir las candidaturas ciudadanas. Pero hay que recordar que el voto es la herramienta más importante, pero no la única. Pregunta número 78. Josefina tiene interés en participar en las próximas elecciones para obtener un cargo como diputada y así defender sus ideas en el momento en que se discuta la aprobación de las leyes en el Congreso. ¿Qué tipo de organización debe apoyarla? Y aquí la respuesta correcta es C, un partido político. Pero esto es antes de la reforma constitucional que no permitía las candidaturas ciudadanas. Ahora están permitidas. De hecho, uno de los primeros diputados locales que obtuvieron que obtuvieron el puesto de diputado por medio de sufragio fue Pedro Kumamoto en Jalisco, en el 10º distrito. Tuvo más de 50,000 votos a su favor, es un egresado del ITESO. Y él es un ejemplo de un ciudadano que se propuso como diputado local y obtuvo el puesto y fue votado. Pregunta 79. ¿Cuál de las siguientes características, más bien, cuáles son las características del municipio? Tenemos que es libre y autónomo, también que elige a sus gobernantes, la 3 y la 4 no tienen ningún sentido, y la 5 que administra su patrimonio. Así es. La respuesta correcta es B. 1, 2 y 5. Y pregunta número 80. Nos dicen es sobre una reforma al artículo 3 de la Constitución, que norma la educación de nuestro país en la obligatoriedad de la educación. Esto es decir, antes era obligatoria la educación hasta nivel secundaria, ahora es obligatoria la educación hasta la educación media superior. Estamos hablando del bachillerato o la preparatoria.